Buenos días. Bueno, pues otra linda mañana pedricera. Y hoy la inspiración es hablar un poquito de los maestros espirituales. En este caso, por lo que a mí me toca, voy a hablar de los maestros de mi vida. Y yo diría que es interesante comenzar por describir un poquito qué entendemos por maestro, ¿no? Porque aquí también puede haber mucha confusión. De hecho, hay confusión muchas veces entre espiritualidad, tradición espiritual, religión, estructuras religiosas. Hay también confusión entre el maestro espiritual, el gurú, la adoración, la idolatría, la devoción a ciertas figuras particulares. En fin, hay un poco de lío. Y de hecho diría que por eso muchas veces también hay cierta desconfianza, ¿no?, cuando se habla de los maestros. Maestro solo es una palabra. Para mí esa palabra señala hacia la sabiduría. La sabiduría es un estado de ser que toda la existencia comparte en su trasfondo. No es una cuestión de ciertas personas o ciertos seres muy elevados. La maestría, la sabiduría, el saber, la verdad, yo diría que es nuestra propia naturaleza y simplemente, en este juego del mundo hay ciertas, a veces personas, a veces situaciones, a veces fenómenos que nos despiertan a esa sabiduría que somos. El maestro está en todo y yo soy el maestro. Efectivamente, no yo como ego, yo como trasfondo de la realidad. Hay una sabiduría que crea universos coherentes, hay una sabiduría que crea esta realidad maravillosa, súper compleja. Hay una realidad trascendente que maneja todos estos infinitos libres albedríos dentro de una gran voluntad cósmica. En fin, cuando aludimos a sabiduría, aludimos a eso. No se trata de adorar a nadie en particular. No se trata de reconocer ni de idolatrar a ninguna figura o ningún símbolo al cual entregar mi poder. Simplemente se trata de reconocer mi propia realidad, mi propia sabiduría, mi propia verdad a través del reflejo que ciertas figuritas en este mundo me proyectan y me reflejan. Partiendo desde ahí, también es interesante comprender que efectivamente a veces el maestro, esa sabiduría se proyecta en ciertas figuras o en ciertos maestros espirituales y a veces son simplemente cuestiones o fenómenos internos. Esa propia sabiduría nos habla desde dentro. Hay muchos momentos que esa sabiduría nos habla, de muchas maneras. También diríamos que cualquier faceta de mi existencia puede convertirse en un maestro, en una maestra. La soledad se puede convertir en una maestra. La pareja se puede convertir en una maestra. La familia, la amistad, la naturaleza. También el lado oscuro de la fuerza. Todo se puede convertir en un maestro. Porque todo nos puede despertar a lo que somos realmente. Así que en términos prácticos yo diría que cuando hablamos de maestros espirituales, en este caso al uso, lo que es una persona a través de la cual fluye esta sabiduría, a través de la cual nos llega y a través de la cual resuena en nosotros esta sabiduría, diría que esa figura lo que simboliza es un despertador, es como un despertador, tal cual, es un despertador de conciencia. Es una energía, es una fuerza, es una conciencia que simplemente aviva la chispa de mi propia conciencia. Me despierta. Por eso decimos que el maestro es como un despertador. Y ese despertador a veces suena muy fuerte, muy brusco, y a veces suena más suave. Hay muchas maneras de despertarnos. Y como decíamos, cualquier aspecto de la realidad puede despertarnos. ¿Despertarnos de qué? De la hipnosis, de la ceguera, de la hibernación, de esta identificación penetrante, ¿no?, en esta película de la mente ego. Y finalmente un maestro viene a despertarnos de eso. Todo puede despertarnos a esa verdad. Y sobre todo diría que la puerta a todo esto es el silencio. Dicho lo dicho, hoy me voy a permitir hablar de los maestros de mi vida. Esas figuras que fueron apareciendo casualmente para ir despertándome, para ir avivándome, para ir sacudiéndome, provocándome, a veces hasta talándome. En la vida vamos recibiendo ciertos impactos que nos van haciendo abrir un poquito la conciencia, abrir un poquito esa chispa, encenderla. Así que desde ahí yo simplemente voy a compartir genuinamente e inspiradamente, tal y como surge, como digo, no en términos de su enseñanza, pero sí lo que supusieron en mi vida.
Diría que todo parte de una naturaleza muy intelectual, muy racional, muy ideológica y de alguna manera, porque al final sabemos que, bueno, de alguna manera toda nuestra vida pasa, de alguna manera, bueno, pues llegan ciertas obras, llegan ciertos filósofos. Recuerdo una llegada, ¿no? Un libro que en nuestro día fue un clásico, que era El mundo de Sofía, ¿no? Y ahí en El mundo de Sofía se hablaba de pues, todas las corrientes filosóficas, sobre todo occidentales. Ahí esta mente racional empieza a comprender también un poquito, se ve un poco impactada, sobre todo por toda la cultura griega, presocrática, los jónicos, luego también los estoicos, toda esta gente. Marco Aurelio, Séneca, de alguna manera es una filosofía muy profunda y empieza a sentirse o a adivinarse algo. Efectivamente hay una filosofía y hay mucho intelecto, pero también hay algo en el trasfondo. Estas figuras empiezan a hablar ya en otros términos, que yo sigo codificando, como digo, en términos de adquirir conocimiento, ¿no? de enriquecerme filosóficamente, pero hay algo, incluso en Homero, Virgilio, Sófocles, todas estas grandes figuras de la literatura clásica occidental, hay algo profundo, hay algo efectivamente mitológico, hay algo más allá de lo meramente racional, se empieza a generar cierta sensibilidad porque Homero es Homero y Marco Aurelio es Marco Aurelio. Un poquito más adelante aparecen también los grandes filósofos existencialistas. Nietzsche es uno de ellos. Nietzsche genera un impacto porque viene con esa fuerza, esa energía del iconoclasta, del mesánico, de la persona que viene a demolerlo todo, todas las estructuras religiosas, morales, ideológicas, viene a destruirlo. Habla en un lenguaje también un poco enigmático. Y efectivamente también en todo este existencialismo, incluso en el romanticismo, también con Hölderlin, Hiperión de Hölderlin también es una obra que a mí me impacta. Es como el primer contacto con el panteísmo, con la fuerza de la naturaleza, con la diosa, como fuerzas naturales también de carácter espiritual. En fin, todas estas figuras existencialistas, románticas, tienen un impacto, pero finalmente yo me di cuenta, o percibo, o siento, es una impresión muy directa, de que este existencialismo y estas figuras, estos filósofos realmente no hay dicha, no hay conexión, no hay... En el fondo hasta se puede apreciar hasta cierta angustia existencial. El existencialismo refleja cierta angustia existencial. Hay un paso ahí que no es dado, es como una manera de acercarse a la frontera donde ya vamos a entrar en esa otra dimensión más intuitiva, trascendente, pero no se llega a dar el paso y nos quedamos en la mente. Y aún así generan una impresión muy profunda. Zaratustra de Nietzsche y Hiperión de Hölderlin. Hermann Hesse, yo diría que no soy el único, que su Demian, su Siddhartha, Lobo Estepario, efectivamente no diría que sea el único que esas obras le han impactado. Diría que Hesse tiene un fuerte impacto en la cultura, en la mente occidental de los años 70, 80. Es una forma muy natural de acceder a la introspección, de empezar a mirar hacia adentro, de empezar a desconectarnos o retirar la atención solo de lo superfluo. En fin, es una inmersión profunda con Hesse. También es un acercamiento al Oriente. Un acercamiento, todavía no es una caída profunda al Oriente en términos arquetípicos, pero también diría que fue un impacto muy potente. Y en un momento dado donde yo sí diría que empieza realmente ya un giro de tuerca, un impacto que me gira la cabeza, me gira el corazón, me gira todo, también de manera muy casual aparece en mis manos El profeta de Khalil Gibran. También otro clásico. Efectivamente, cuando cae en mis manos yo no sé ni quién es el profeta, ni quién es Khalil Gibran, ni nada de nada. Pero realmente allí yo sí diría que algo empieza a transformar mi corazón y mi mirada. Hay una poesía, hay una mística, hay una forma de contemplar, ya no tanto filosóficamente esta realidad, hay una mística que tampoco es una mística excesivamente religiosa, ni mucho menos. Aunque Khalil Gibran procede del Líbano, de unas corrientes a lo mejor de carácter cristiano en el sentido de tradición espiritual, pero no hay ningún matiz religioso o dogmático en su poesía. Para mí es una poesía mística. Y efectivamente estamos hablando que para un chaval de 23, 24 años, el profeta fue la primera gran bofetada y la primera gran inspiración de carácter, vamos a decir, más intuitivo espiritual. Y en un momento dado aparece Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti. Para mí Krishnamurti ya representa una primera trinidad. Estaría Krishnamurti, luego llegaría Gurdjieff,
y luego llegaría Osho. Para mí esa es la primera trinidad que realmente me transforma y me impacta, diría que de una manera bastante radical. Krishnamurti yo a veces amorosamente le refiero como el leñador, porque Krishnamurti sí que llega con el hacha y va directamente a las raíces. ¡Pa! 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 Y ahí no hay nada que se resista. Si uno entra honestamente, el árbol del ego, el árbol tan sólido que hasta ahora nos había sostenido en nuestra existencia, empieza a derrumbarse. Para mí Krishnamurti es eso, es un leñador amoroso y a la vez despiadado. Despiadado porque no te dora la píldora, no te baila el agua, no te mece tranquilamente. No. Va directamente a por ti en el sentido de despertarte, de hacerte caer de la ilusión, de hacerte caer del ensueño. Cuando hay amor, el ego no existe. Por lo que sea, a mí esa sentencia me provocó una catarsis. Y me provocó una catarsis porque me di cuenta que no conocía el amor, que no había conocido el amor en toda mi vida, que había hablado del amor, que creía haberlo experimentado, pero que realmente no lo conocía. Y eso me provocó una catarsis, un derrumbe. Efectivamente, el ego en todo su esplendor, cuando el ego está en el altar de la conciencia, cuando el ego es el centro directriz de la existencia, efectivamente se cree que todo lo que hace lo hace de manera genuina, honesta, compasiva y amable. Krishnamurti mostraba claramente, o nos hacía comprender claramente que al final prácticamente todas las relaciones desde el ego son relaciones de explotación. Comprender eso es un impacto muy fuerte. Y por eso digo lo de leñador, amoroso y despiadado. Así que Krishnamurti representa eso, representa una luz afilada a la cual uno decide abrirse o resistirse, pero finalmente diría que sí que nos conduce a lugares muy, muy, muy profundos de conciencia, lugares de mucha, mucha claridad, de mucho discernimiento. Así que Krishnamurti es y será una luz en el camino. Gurdjieff, George Ivanovich Gurdjieff. Gurdjieff ya no es tan conocido, pero sí diría que es una figura muy relevante. Podríamos enmarcarla dentro del contexto sufi, de la mística del Islam. Él es de origen turco-armenio y él, o su propósito, también es un buscador insaciable. Hay toda una historia, la historia de Gurdjieff, de hecho a mí me inspiró muchísimo también a la hora de hacer mis propios viajes iniciáticos, pero es el buscador, es el aventurero espiritual, es el alma buscadora por definición. Y los viajes iniciáticos de Gurdjieff a través de Asia Central, de todas esas tierras misteriosas en busca del conocimiento secreto, de lo esotérico, de los monasterios ocultos en los valles de Kifiristán, de Kirguistán, en fin, todas esas tierras remotas y recónditas de Asia Central, a mí me inspiró profundamente. Su sabiduría diría que también es muy compleja, es muy abstracta. De hecho, hay algunas obras. La obra legendaria son relatos de Belcebú a su nieto. Es una obra descomunal, una obra indescriptible, es un tocho que prácticamente es un código escrito en lenguaje extraterrestre. Es muy complejo. También hay quien dice, Osho, cuando habla de Gurdjieff, dice que a lo mejor hay 10, 20 personas que se han leído esa obra. Bueno, yo soy una de ellas, no por nada, sino porque ya le echaba muchas narices y como decíamos, el que quería saberlo todo, aunque fuera un tocho y aunque a veces fuera hiper aburrido, pero ahí estaba. Efectivamente, hay semillas de mucha sabiduría en esa obra, pero no la recomendaría porque es demasiado. Aún así, Gurdjieff, su propuesta final, entre tanta paja, hay unas semillas, hay unos granos de sabiduría y siempre señalan hacia el recuerdo del ser, hacia el recuerdo de quiénes somos realmente. A través también, como decimos, a lo mejor no de una vía tan directa al despertar, sino de todo el entramado y toda la parafernalia esotérica de los mundos sutiles, los mundos energéticos, en fin, una descripción casi diría científica de los diferentes niveles de realidad. Pero a mí en mi caso me impactó y sobre todo me inspiró a la hora de hacer esos viajes buscando por esas tierras también ese conocimiento secreto. Por lo tanto, Gurdjieff también estará en mi corazón como un gran maestro. Osho, figura controvertida. Osho para mí también es un maestro, también encarna esa sabiduría. Igual que decía que Krishnamurti y Gurdjieff son más complejos, más densos, es una
una sabiduría más encriptada, yo diría que Osho es néctar. Osho es la sabiduría fluyendo sencillamente hacia el corazón. Es una sabiduría fluida, es una sabiduría inspirada. Para mí, a la hora de codificar ciertos libros, ciertos textos sagrados, sean los Vedas, los Evangelios, el Corán, cualquier tipo de... el Tao Te Ching, los Yoga Sutras, cualquier tipo de sabiduría antigua, yo diría que es un maestro a la hora de codificarlos. Y la manera en la que llega también con mucha fuerza y con mucha energía iconoclasta y con mucha energía de destruir las viejas estructuras que nos mantienen en la ceguera y en la inconsciencia. Yo diría que para mí ha sido una fuente muy inspiradora. Luego está la controversia de que, bueno, que el ashram que construyó primero en la India, luego en Oregón, toda la historia en torno a su comuna, los sannyasins, la serie de Netflix, en fin. Decíamos que la persona, el personaje, el muñequito que encarna esa sabiduría es lo de menos. El muñequito, en este caso de Osho o de cualquier otro maestro, es lo de menos. A lo que yo estoy aludiendo es a la sabiduría que fluye a través de esa persona. Dicho lo dicho, Osho para mí representa esa inspiración. Sus palabras despiertan, sus palabras provocan, sus palabras son puro néctar, pura miel a los oídos. Hay una dulzura, hay una sensibilidad, hay un amor, hay una belleza. Diría que al final una de sus palabras diría la belleza. Es expresar esas verdades a través de la belleza. Si Krishnamurti y Gurdjieff lo hacían de manera encriptada y a veces despiadada, Osho lo hace a través de la belleza. Y por eso también ha llegado a tantas personas en el mundo. Y por eso también se ha distorsionado tanto su enseñanza. Y por eso también fue perseguido y, como se dice en India, que aquí ni entro ni salgo, también fue asesinado cuando fue envenenado en los días que estuvo encarcelado en Estados Unidos. Esto en la India es un secreto a voces, pero bueno, forma parte de la leyenda. Es lo de menos. También sabemos que las personas peligrosas, las personas verdaderamente peligrosas para el sistema, para la Matrix, son perseguidas, ¿no?, por esas estructuras de poder, porque ponen en amenaza precisamente esas estructuras. Desde Jesús, en mi caso, diría que hasta Osho. Osho representa una amenaza para las estructuras de su tiempo y está creando algo demasiado revolucionario en su tiempo y que está llegando a mucha gente, y por eso efectivamente hay que crear una historia, desmontarla y finalmente quitarla de en medio. Aunque luego generen el efecto rebote y estas figuras se conviertan en portadores de mensajes que atraviesan generaciones y atraviesan hasta milenios. Esa sería mi primera trinidad: Krishnamurti, Gurdjieff, Osho. Muchos años inspirándome, muchos años deconstruyéndome, muchos años abriendo mi percepción, abriendo mi conciencia, abriendo mi comprensión y mostrándome honestamente, pues bueno, todo ese mundo de identificaciones, todo este mundo de ilusiones, todo este mundo de falsas percepciones, todo este mundo de proyecciones y todo este mundo al final, de falsa identificación con la mente ego y de falsa identificación con el sueño. La segunda trinidad de mi vida comienza con Aurobindo. Aurobindo, Ramana Maharshi, Nisargadatta. Diría que esa va a ser mi trinidad Vedanta, otra trinidad profunda y bien amada. Aurobindo para mí representa, sobre todo a través de su obra magnífica, que es La vida divina, también otro tocho de inspiración profunda, inspiración Vedanta, tradición de la India en estado puro. Aurobindo desgrana la estructura de la realidad y la desgrana de una manera que resuena y es comprendida orgánicamente. Para mí Aurobindo me va abriendo esa comprensión de la realidad paso a paso, estructura, capa a capa. Y efectivamente ese Jnana Yoga, también esa forma de discernimiento al final nos deja en ese umbral donde nos espera la comprensión. Ya no es una cuestión intelectual, ya no es una cuestión de conocimiento, aunque a través de las palabras y de esas definiciones tan meticulosas y tan minuciosas de los diferentes niveles de realidad, nos conduce hacia esas puertas de la comprensión silenciosa, la comprensión súbita. Y diría que Aurobindo tiene esa cualidad y esa capacidad. Es un maestro Vedanta, es un maestro del Jnana Yoga y también diría que es un maestro del Bhakti Yoga. Es un maestro del discernimiento, pero también es un maestro de la devoción, es un maestro del amor. La vida divina nos muestra esa estructura de la realidad, nos lleva a esas puertas de la comprensión, pero también a las puertas de
de ese amor a la hora de contemplar esa realidad proyectada por la mente divina a través de esa vida divina. En fin, Aurobindo también me acompañó en ciertos viajes iniciáticos, en ciertas noches oscuras donde mi única antorcha, no la única, una de mis antorchas era esa vida divina de Aurobindo, esa luz que iba encendiendo en mi conciencia atravesando esa tiniebla, y por eso también siempre formará parte en un lugar profundo de mi corazón. Ramana Maharshi. Ramana Maharshi sí es una figura muy reconocida. Decíamos antes que hay personas o hay individuos que destacan por su madurez o desarrollo espiritual, y también hay seres que son reconocidos como seres realizados, que, como decimos, no estamos idealizando a nadie, simplemente estamos nombrando que dentro de esta realidad, a través de los seres humanos, estamos encarnando esa conciencia divina, esa presencia que puede llegar a autorreconocerse plenamente y a realizarse plenamente. A eso le llamamos seres realizados o seres iluminados. Ramana Maharshi para mí es uno de ellos. Ramana Maharshi tiene una historia muy peculiar, ¿no? Con 5 o 6 años, de repente tiene una experiencia que le deja al borde de la muerte, ¡pa! Y ahí, por lo que sea, despierta súbitamente, radicalmente, y a partir de ese momento toda su vida es simplemente un navegar el muñequito, desplegando esa sabiduría. Ramana Maharshi es una inspiración profundísima. Ramana Maharshi utiliza palabras sencillas, profundas, muy sabias, pero sobre todo lo que más nos llega es su silencio. En el sur de la India, en Tiruvannamalai, está el Ramanashram, que es el ashram de Ramana Maharshi, a los pies de Aranuchala, que es la montaña sagrada, la encarnación de Shiva. Efectivamente, aquí ni nada que creerse ni dejarse de creer. Para mí es un lugar santo. Cuando digo santo, es un lugar que tiene una frecuencia espiritual muy fuerte. Hay ciertos lugares en el mundo que tienen, le llaman también lugares de poder o lugares de frecuencia muy elevada. Todo el planeta es un lugar santo, todo el planeta es un lugar sagrado. Pero bueno, asumamos que hay ciertos espacios que rezuman una energía muy fuerte, una vibración muy fuerte, por lo que sea. No vamos a entrar ahora en esto. Tampoco hay que creérselo, dejar de creérselo, sin más. Para mí, efectivamente, Aranuchala es un lugar santo. Y efectivamente, cuando uno está allí, en la montaña Aranuchala, hay 2 cuevas donde este individuo, este Ramana, pasó, no sé si 20, 25 años de inmersión espiritual, meditando en sus cuevas antes de salir al mundo en taparrabos a compartir su enseñanza, que básicamente, como digo, se resumía más que en palabras, se resumía en su silencio. De hecho, él decía que utilizaba las palabras para todos aquellos que no eran capaces de comprender su silencio. Pero finalmente hay lugares donde el propio silencio, en el sufismo se le llama el baraka, o baraka, la influencia espiritual. Su propia influencia, su propia presencia, su propia inspiración, su propio silencio, ya te despierta, ya estimula algo en ti profundo, ya te conecta a ti con esa conciencia y con esa presencia profunda. Ramana Maharshi diría que es eso, es el maestro del silencio. Es la presencia santa. Y utilizo estas palabras, como digo, en términos también poéticos. Me gusta utilizar ese lenguaje. Hay una presencia profunda, una presencia iluminada, una presencia divina, una presencia santa, como lo queramos nombrar. Esa presencia somos nosotros, y a través de seres como Ramana Maharshi nos es revelada en nuestro propio corazón. Por lo tanto, para mí Ramana Maharshi es una figura muy potente, un avatar en este mundo, y por eso siempre también tiene un lugar muy profundo en mi corazón. Shiva Shakti, precisamente en este entorno de Aranuchala, la montaña santa, Ramanashram, es un lugar también como de peregrinaje, ¿no? Del buscador espiritual, es un lugar de mucha tradición espiritual. Allí se imparte satsang, darsang, estar en presencia de personas con alto desarrollo espiritual o personas realizadas, simplemente en su presencia, escuchando su palabra. En mi caso tuve la oportunidad de sentarme a los pies de esta mujer anciana, Shiva Shakti, y volvemos a lo mismo. Yo no digo que haya que creerse nada, ni que haya que adorar a nadie, ni nada en particular. Yo humildemente y honestamente diría que he sentido esa presencia santa a los pies de esta mujer. Como hemos dicho desde un principio, esta sabiduría, esta maestría no tiene que ver con adquirir conocimiento, con acumular palabras e información.
tiene que ver con esa energía y esa conciencia que nos estimula, que nos despierta, que provoca el despertar de nuestra propia comprensión y de nuestra propia conciencia. Para mí estar a los pies de esta mujer me hizo comprender que efectivamente en seres de carne y hueso se puede encarnar esta realidad, esta verdad y esta belleza, esta presencia. Y efectivamente esta baraka, esta influencia, simplemente estar sentado a los pies de una presencia de esta vibración espiritual tan alta, de alguna manera te toca y te transforma. Esa es mi experiencia. Nisargadatta. Nisargadatta para mí está un poco loco, pero es una locura divina también. Nisargadatta, especialmente hay una obra de Nisargadatta, Yo soy eso, que también para mí diría que todo lo que se ha podido nombrar con palabras, dicho lo dicho, pero todo lo que se ha podido nombrar con palabras, para mí está reflejado en esa obra. Yo soy eso. Yo soy eso. Todo el rato aludimos a lo mismo. Esa presencia divina, ese trasfondo espiritual, esa realidad. Nisargadatta se refiere a ella como eso, y es una forma magistral de llamarlo, efectivamente, porque es eso. No se le puede definir, al final son palabras, y su manera de escribirlo es señalarlo, eso con mayúscula. Y hacia eso apunta a todos los maestros. Esa es la cuestión. Hacia eso se apunta. Las palabras con las que se señala es lo de menos. Nisargadatta es un maestro. Cuando digo que está un poco loco, es porque es un muñequito. El muñequito como tal, su figura, vive en un suburbio en Bombay. En su cuarto hay personas que vienen, también muchos hippie mochilero occidental, que van allí a sentarse a sus pies a escuchar, y realmente es como una persona un poco hasta irreverente, ¿no? Dando sus charlas así como de manera muy abrupta, a veces hasta echando la bronca a las personas que están allí. En fin, todo un personaje. Pero un personaje que está reflejando una presencia muy profunda y una sabiduría muy profunda. Para mí Nisargadatta también fue una referencia y un impacto muy fuerte en mi vida. Y esta figura vinieron también a seguir confrontando ese Jnana Yoga, que es esa capacidad de discernir la realidad con honestidad, de discernir todo el constructo con el cual nos hemos identificado, todo el constructo con el cual a veces nos confundimos y distorsionamos nuestra percepción de la realidad, seguimos andando en lo mismo. Si nos damos cuenta, al final todo en el trasfondo siempre nos habla de lo mismo. Afinar la conciencia, al final esa lámpara para poder discernir y no mezclar nuestra identidad con toda estructura psicofísica, con todas las estructuras, sobre todo de la mente ego, y finalmente descubrir el trasfondo espiritual, el trasfondo de silencio, el trasfondo de presencia que subyace a todo eso. Todos los maestros señalan y provocan el despertar de eso. Y Nisargadatta, para mí, en eso es un gran maestro. Esa es la segunda Trinidad, para mí es la Trinidad Vedanta, y durante muchos años esta segunda Trinidad en concreto, me ha inspirado y me ha enamorado. Voy a decir así, me ha enamorado. Bueno, y para terminar me gustaría nombrar una última Trinidad. Es una Trinidad que ha marcado la última fase de mi vida, y la sigue marcando. También diría, luego le voy a aportar la cuarta pata que genera el cuarteto, partiendo de esa Trinidad básica. Una sería Buda, otra sería Jesús, otra sería Krishna. Buda, pues hombre, evidentemente, el avatar de la luz. Jesús, el avatar del amor. Krishna, la acción virtuosa, la acción iluminada. Efectivamente, esa es la Trinidad. Para mí es una Trinidad súper potente. Todo esto fuera, por favor, de temas religiosos. Estamos hablando de arquetipos espirituales. Buda, Jesús, Krishna, somos nosotros. Se encarna a través de ciertas figuras que igual alguien pondrá en duda su evidencia histórica. Es que me da igual. Es que no estamos en ese tipo de relatos. Para mí, particularmente, sí que hay unas figuras históricas, cuerpecitos de carne y hueso, muñequitos que han encarnado esa energía búdica, esa energía crística, esa energía de Krishna. Para mí sí han existido, como digo, tampoco es relevante, porque lo relevante es realmente reconocer esos tres arquetipos, esas tres fuerzas dentro de nosotros. Y por lo que sea, la última etapa de mi vida, esta Trinidad, que es un clásico, me acompaña, me inspira y me colma de dicha. A veces en meditación
y sé que es un poco friki lo que voy a decir, pero bueno, yo lo comento abiertamente. A veces en meditación, cuando termina de alguna manera simbólica, sutil, energética, no sé, de alguna manera aparece esta energía, esta fuerza, esta inspiración, esa energía de Buda, aparece como para señalarme aquí en la frente, en el entrecejo, señalando a esa luz. Aparece Jesús poniendo la mano en el corazón, señalando hacia ese amor. Y aparece Krishna también con sonrisa traviesa y juguetona, poniéndome la mano en el ombligo, hablándome de esa acción virtuosa, acción iluminada, esa coherencia. Digo que parece un poco friki, pero así es. Y simplemente sentir esta presencia, sentir esta inspiración de estas tres fuerzas, a mí me hace que broten las lágrimas, literalmente, lágrimas dichosas. Y he dicho que había una cuarta fuerza, que para mí es maravillosa y en esta vida también es muy juguetona. Esta cuarta fuerza yo la llamo el bufón o el loco, con mayúscula. Y es esa energía de plena aceptación y es ese humor y esa sabiduría paradójica que para mí encarna Lao Tse. Lao Tse, taoísmo en estado puro, es esa sabiduría paradójica, es ese humor, es esa aceptación, es esa sonrisa y esa carcajada divina. Y es para mí el complemento a esa luz, a ese amor, a esa acción coherente, a esa acción virtuosa, y luego todo englobado dentro de una sabiduría paradójica, de una sabiduría plena de humor y de aceptación. Es la sonrisa que viene a rescatarnos cuando estamos otra vez sumergidos en la gravedad, en la solemnidad, en el rigor, y de repente, ¡pa!, es esa chispa que nos despierta a la carcajada y a la sonrisa divina. Así que para mí ese es el cuarteto que me inspira en este momento de mi vida. Creo que merece la pena y que sería interesante comentar sobre esta Trinidad y este cuarteto, sobre Buda, Jesús, Krishna, Lao Tse, y comentar un poquito, ya de manera un poquito más, ahí sí, más específica, esta sabiduría tan maravillosa. Pero eso será en otra ocasión. Yo diría que el propósito de hoy era simplemente comentar y reconocer a estas figuras, a estas maestrías. También recordar que esta maestría, esta sabiduría, esta luz, esta realidad profunda somos nosotros, es en nosotros, y que simplemente a veces en esta vida, en este mundo, en este juego, aparecen seres, aparecen situaciones que nos vienen a recordar eso. Así que desde ahí, bendiciones a todos los maestros, maestras, bendiciones a esta divina sabiduría. Namaste, un abrazo y mucha fuerza.